Muchas bendiciones para todos. Estamos en nuestro discipulado, la reunión más importante de este ministerio. Cada lunes, por ya casi 23 años, nos reunimos para adorar, para bendecir al Señor, para compartir entre nosotros, el pastor, el apóstol principal, los apóstoles y cada una de las familias pastorales de la iglesia y también algunos de los líderes. Algunas veces un discipulado más ampliado donde todo el liderazgo viene, pero son de mucha edificación y son la causa principal del éxito y de la bendición que Dios ha dado a este ministerio. La mayor parte del ministerio de nuestro Señor Jesús, si revisamos los 4 evangelios de una manera detenida, vamos a ver que Jesús se dedicó a su equipo de íntimos, a su equipo de 12. La mayor parte de su ministerio fue con ellos, y aun cuando resucitó y compartió todavía 40 días más en cuerpo glorificado, con quien estuvo fue con su equipo de íntimos, aclarándole algunas cosas acerca del reino de Dios. Un día vamos a hablar sobre ese tema, pero hoy quiero que adoremos al Señor. Hay una canción que a mí me gusta, que habla de que Dios sigue siendo Dios, aún en las circunstancias más difíciles que puedan estar viviendo las personas. Hoy me enteré de la partida física de una compañera, amiga, del Movimiento Amplio Desafío de Todo, Isabel Rada. Me conmovió mucho la noticia, ya que la he considerado siempre una amiga de este ministerio, ya que aunque no profesaba nuestra fe, tenía un gran respeto por este ministerio, tenía un gran respeto por la labor social que nosotros hacíamos como iglesia, y ella era una difusora de nuestra labor en los medios evangélicos, en Sucre, en Petare, en Caracas. Ayudaba y le compartía las informaciones nuestras a muchos pastores que conocía y a líderes sociales en las barriadas populares. Era una gran luchadora social, y ella siempre me decía que admiraba mucho lo que este ministerio hacía. Y cuando una gran tuitera, una guerrera del Twitter, siempre me daba cuenta de que ella retuiteaba casi siempre de primera nuestros Twitter que tienen que ver con la labor social. Y fíjense, no profesaba nuestra fe. Y me llamaba mi pastor, mi apóstol. La conocí gracias a nuestro querido amigo en común, el mayor general Miguel Rodríguez Torres. Yo creo por la fe que está en el cielo. Amén. Toda persona que parta de esta tierra, la palabra dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo creo que esos momentos antes de la partida física de una persona siempre se convierten en una gran oportunidad para que millones de personas en el mundo entero, antes de partir, invoquen el nombre del Señor. Y creo en esa promesa que dice: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que por la fe, como se le predicó el evangelio bastante, creo que invocó el nombre del Señor y creo que está en su presencia. Amén. Y a pesar de estas circunstancias difíciles, no vio ese sueño que ella tenía tanto de ver al mayor general, que lo liberaran. Ella rezaba y oraba por eso. Ella me decía: yo rezo y usted ora, y vamos juntos. Pero sabemos que en algún momento Dios cumplirá ese deseo. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: sigue siendo Dios, Señor. Sigues siendo Dios. Levante sus manos allí. Aleluya, y le adoramos, le bendecimos. Cuando la canción termine, cuando la música se acabe, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo, y la fe me está faltando, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Levante su mano: te alabaré. Te alabaré. Porque eres Dios, más nada, por eso. Y como tú no hay otro Dios. Aleluya. Aleluya. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Y por siempre lo serás. Levanta tu mano y díselo: sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios.
y por siempre lo serás. Lo serás. Gracias, gracias, Señor. Tú eres Dios. Por eso te alabamos, te adoramos, te exaltamos. Cuando la tormenta recia, cuando la tormenta recia y mis fuerzas desfallezcan, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Dígaselo, vamos, te alabaré. Porque eres Dios. Y como tú no hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios. Aleluya. Sigue siendo Dios. Y por siempre lo serás. Lo serás, lo serás, mi Dios. Lo serás. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Esta canción se la inspiró el Espíritu Santo a nuestro querido hermano Marcos Witt en una circunstancia bastante difícil. Lo habían operado y cuando lo entubaron, hubo un problema con sus cuerdas vocales y le habían participado en el postoperatorio que era probable que quedara sin voz y que era probable que no cantara más nunca. Impresionante esa noticia para un hombre que su vida es porque él habla y canta, y que le digan que va a quedar sin su implemento de sustento, de trabajo. Y por eso es que él se preguntaba, él decía, si en verdad me quedo sin voz, si este diagnóstico se cumple, entonces él decía, sigue siendo Dios. No va a dejar de ser Dios por eso. Tremendo ese razonamiento, ¿no? En las buenas, en las malas, sigue siendo Dios. Y cuando la canción comienza grabada en un celular, si usted la escucha, porque él le viene la canción y él no quería perder la melodía y la graba con el poquito de voz que tenía, y por eso la canción comienza así, con esa parte, y él quiso incluir esa parte en la grabación para que quedara como testimonio. Y después, bueno, ese CD completo, ahí se ve que no perdió la voz, sino que la mejoró y sigue siendo Dios. Pero si la hubiese perdido, sigue siendo Dios. Y creo que ese es el concepto evangélico, el concepto cristiano de quién es nuestro Dios. Los discípulos, los apóstoles pasaron por el martirio, casi con excepción de uno, todos murieron de una muerte muy trágica y muy difícil, y Dios siguió siendo Dios. Y los primeros 300 años de la iglesia fue perseguida, martirizada, y Dios siguió siendo Dios. O sea, porque hay gente que cree que Dios es Dios cuando te va bien nada más, cuando hay victoria, cuando hay plata, cuando te arregla el hogar. Y si el hogar se deshace, sigue siendo Dios. Dicen amén. Y si hay dificultades, sigue siendo Dios. Dios no va a dejar de ser Dios por una circunstancia de la vida. Y lo que sí aprendemos en la palabra es que al final, a los que aman a Dios o los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Aleluya. Quiero que hagamos una oración antes de ir al discipulado por las personas que están enfermas. Vamos a orar por la mamá de nuestro hermano Julio Perdomo, que está en Alemania. Tiene su mamá con problemas de COVID. Y vamos a orar para que Dios la saque de este problema. También vamos a orar por la hermana Raquel, que es la mamá de Wolfgang, un hermano de un ministerio que se llama Los Próximos Pasos del Ministerio.
gran amigo de nuestro querido hermano el presbítero Ricardo Moreno, y es uno de los que ha estado allí haciéndonos el favor con lo de las cuentas para las compras y adquisición de lo que estamos haciendo. Su mamá se llama Raquel y la están operando de la cadera y está anciana. Aprovechamos de orar por el papá de Jacqueline Timaure y por el papá de Jorge Timaure, que también están un poco complicaditos de salud, y por todas las personas que estén enfermas. Amén. Levante su mano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque tú sigues siendo Dios. En las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Cuando nos va bien o cuando no nos va tan bien, tú sigues siendo Dios, Señor. Y sabemos, Señor, en este discipulado que tú eres un Dios de pactos, que eres un Dios de milagros, Señor, que eres un Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Sabemos que una sola palabra tuya, Señor, bastará para hacer un milagro creativo. Señor, bastará para sanar a tu hija, a tu hijo. Como dice la canción, Señor, por tu palabra todo acaba y vuelve a empezar. Por tu palabra la enfermedad acaba y empieza la salud, Señor. Oramos y ponemos en oración a la mamá de nuestro querido hermano Julio Perdomo, nuestra hermana Francisca Pérez de Perdomo. Padre, pon tu mano poderosa y sanadora sobre nuestra hermana Francisca Pérez de Perdomo y sácala de esa condición en victoria. En el nombre poderoso de Jesús, oramos por la mamá de nuestro hermano Wolfgang del ministerio, los próximos pasos del ministerio. Su mamá se llama Raquel, la están operando de la cadera. Pon tu mano poderosa, Señor. Usa la ciencia médica, los médicos, Señor. Tu palabra dice que los ojos de Dios velan por la ciencia. Enviamos la palabra a la distancia y la declaramos sana. En el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo, Señor, pon tu mano poderosa y sanadora sobre el papá de nuestra hermana Jacqueline Timaure y el papá de nuestro hermano Jorge Timaure, que están un poco complicados también, Señor, con estas variantes que están viniendo. Y todo hermano, hermana, familiar o pariente en Venezuela o en cualquier parte del mundo que esté padeciendo complicaciones a causa del COVID, de las variantes o cualquier enfermedad o dolencia, Padre, oramos y te pedimos que extiendas tu mano, Señor, para que se hagan señales y prodigios y sanidades y maravillas. En el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, confesamos y declaramos la palabra de Dios sobre sus vidas, que el castigo de su paz, Señor, fue sobre ti y por tu llaga todos y todas han sido curados, Señor, y por tu herida han sido sanados y sanadas. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, los declaramos sanos, fuertes, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por su gracia, por su favor y por su misericordia. Vamos, ese aplauso más fuerte, aleluya, a nuestro Padre, aleluya. Y hoy quiero, hermanos, al final hacemos una oración por las peticiones de las primicias. Estas son las oraciones de las primicias de los niños, las peticiones, los sueños y la de los adultos, aleluya. Pero hoy quiero que desarrollemos un tema en nuestro discipulado, ya que el día 27 de este mes, domingo 27 y creo que es así, y lunes 28 y sábado 1 de marzo tendremos nuestro próximo y martes 1 de marzo tendremos nuestro próximo encuentro, amén. Es decir, domingo 28 comienza el encuentro, domingo 27 continúa lunes 28 y termina el martes 1 de marzo. 3 días. Vamos a hablar un poco de la dinámica de los encuentros. Yo creo que, hermano, los que conocimos el Evangelio hace 27 años como mi persona, y que luego en el caminar de nuestra vida cristiana, ya yo siendo pastor en mi caso de la obra aquí en Barquisimeto, nos topamos con los encuentros. Fue para nosotros la más grande bendición que nos ha podido pasar. Realmente los encuentros vinieron a ser un motor
que avivó la visión, los corazones, que encendió la chispa de la salvación, la sanidad, la liberación, y que trajo tanta bendición a miles de personas. Nosotros es probable que en todos los años que hemos hecho encuentros, en algunas estadísticas que hemos tratado de sacar porque no la llevamos como debiéramos haberla llevado, es posible que hayamos llevado a encuentros a más de 30,000 personas desde que nosotros comenzamos a hacer los encuentros y a llevar a las personas a encuentros. De verdad, el concepto de los encuentros a mí me maravilló, captó mi atención desde el principio. Nacieron los encuentros que nosotros conocimos en una iglesia llamada Misión Carismática Internacional en Bogotá, Colombia, y ellos pues hacían sus encuentros y legaron esto a la humanidad. Nosotros empezamos a ir a Bogotá en el año 2002, después 2003, después 2004. Fuimos 3 años consecutivos, pero además tuvimos asesoría directa de ellos acá en Venezuela por más de 6 meses consecutivos, y pudimos hacer nosotros los encuentros, porque algo maravilloso es que los encuentros no se trata de que tú no ministres, sino que tú primero seas ministrado. Y me recuerdo un tema que escuché sobre encuentros que se llamaba así: ministrados para poder ministrar. Tremendo tema. Ministrados para poder ministrar. Que a veces tenemos muchísima gente ministrando que nunca en la vida ha sido ministrada. Entonces debemos estar ministrados, y el principio que ellos manejaban era ese. No importa cuán pastor éramos nosotros, cuán apóstoles éramos, si estábamos yendo para allá a aprender la visión, no importa en cuánta teología estudiamos, no importa en cuántos seminarios estudiamos, no importa cuántos títulos teníamos, no importa cuánta experiencia pastoral hayamos acumulado o en el ministerio, teníamos que ser ministrados como si fuéramos nuevos. Y después de ser ministrados, entonces adquiríamos la facultad, la dignidad de poderlo ministrar a otras personas. Y creo que fue lo mejor que pasó. Creo que fue lo mejor que pudo haber pasado, que nosotros fuéramos primeramente impartidos y ministrados, y que luego entonces pudiéramos nosotros ministrar a otras personas. Quiero que veamos todos rapidito, un momentico, el libro del profeta Amós. Libro del profeta Amós. Hay una palabra que siempre a mí me ha conmovido. En el capítulo 4 está en el versículo 12, y dice así la palabra. Oiga bien, dice Amós, profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, dice: por tanto, dice, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Aquí hay un primer principio que me gustaría compartir, y es que es un grave error traer a un encuentro a una persona que no esté previamente preparada. Es un grave error. Es un gravísimo error traer un encuentro a una persona por cumplir una meta, por llenar un espacio, por quedar bien con el hombre, pero se le queda mal a la visión, a la integridad de la visión y a Dios. Necesita una persona que viene a encuentro estar previamente preparado. ¿Cuánto entienden eso? Ahora, quiero que veamos cómo yo aprecié en ese tiempo los encuentros y cómo lo veo ahora después de tantos años de experiencia. ¿Cómo fue nuestra experiencia de conversión en la mayoría de los casos? Cómo yo me convertí y cómo se convertía la gente en Venezuela, en Latinoamérica, en muchas partes. Bueno, alguien estaba predicando el evangelio, llegamos a ese sitio donde se estaba predicando el evangelio, oíamos la palabra, en un momento dado preguntaban quiénes querían recibir al Señor, no entendíamos muy bien la pregunta, ni las implicaciones de la pregunta.
¿verdad? Y pasábamos al frente en ese lugar donde nos hayamos entregado a Cristo y nos hacían repetir una oración, y en esa oración aceptábamos a Cristo como Salvador, y nos decía el predicador que ya éramos salvos. ¿Quién carrizo en el mundo con esa primera y sencilla oración entendió toda la implicación de esa oración? Nadie. Nadie en este planeta, hermano. Yo me convertí en una plaza, estuve oyendo la palabra todo el tiempo que duró, y en el momento que el predicador llama a la gente hacia adelante, yo pasé y yo repetí la oración con él. Ni me acuerdo que oré, ni sé qué implicaciones, no sabía qué implicaciones iba a tener aquella oración. Yo no sabía que aquella oración tan superficial, tan corta, pública, iba a tener una implicación que iba a cambiar mi vida totalmente. Iba a cambiar totalmente el curso de mi vida. Bueno, si te convertías en una campaña evangelística que estaba siendo sostenida o impulsada por una congregación local, seguramente las personas te iban a agarrar, te iban a tomar el nombre y te iban a tratar de llevar a esa congregación local para luego entonces allí aprender la palabra, continuar tu proceso, pues. En mi caso, como no era una iglesia, sino eran varias iglesias, varias personas de varias iglesias, aunque Nemesio Bolívar decía ser de Emanuel, no iba a Emanuel, pero decía ser de Emanuel, y me agarró una muchacha que me condujo a Emanuel. Me dio la lista de los cultos el lunes, el martes, y fui a Emanuel, que era cerca de ahí de la Plaza del Venezolano, y me empecé a congregar allí. Fíjense ustedes que uno no sabe tanto la implicación de la oración, que es posible que yo durante un mes completo pasé al frente a hacer la oración. Yo volví a pasar al día siguiente y volví a pasar al tercer día, y yo repetía la oración porque no entendía exactamente la implicación de la oración, ni por mucho tiempo no lo entendí. Después uno va entendiendo la dinámica, la gente se entrega a Cristo, la gente hace una oración. Me acuerdo el día que me invitaron a predicar, yo todavía no me había ni siquiera bautizado, y me invitaron a predicar en una campaña en la plaza primero. En la plaza no llegó Nemesio Bolívar y me invitan a predicar, y entonces más o menos uno copia los modelos. Uno predica una palabra y al final uno pregunta quién se quiere entregar, pasan los que se van a entregar, ora por los que se van a entregar, hacer la oración, todavía sin mucha claridad acerca de la implicación de todo aquello. Después prediqué en una campaña en San Agustín, no me había bautizado todavía, no fue el predicador, accidentalmente la presidenta de dama me dijo: el Espíritu dice que usted va a predicar. ¿Yo por qué? Y prediqué accidentalmente, prediqué una palabra a San Agustín del Sur, hice un llamado, se entregaron 4 personas y le repetí la oración a las personas. Y así, después me invitaron también una tercera vez al culto evangelístico en mi iglesia de Emanuel. No me había bautizado. Eso fue una sorpresa para todo el mundo, porque ese era un culto de domingo en la noche. Y prediqué y la gente se entregó. Bueno, y uno va aprendiendo la dinámica evangélica cristiana. La visión, a mí me fascinó la visión, me abracé la visión del principio, porque en un sentido le daba un sentido de orden a todo esto. Le daba un sentido de orden. Es decir, yo recuerdo mucho lo que dice Lucas, ¿no? Lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas, que para mí es uno de los mejores y quizás el más ordenado. Mire cómo dice Lucas. Cuando empieza a escribir, todos sabemos que Lucas y Hechos de los Apóstoles son escritos por el mismo autor. ¿Estamos de acuerdo? Lucas viene siendo el primer tratado y Hechos de los Apóstoles viene a ser el segundo tratado, que se escribe para un dignatario, y lo escribe Lucas, el médico Lucas. Y mire cómo dice Lucas en el capítulo 1, dice, verso 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Oye, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. O sea, antes de Lucas, ya muchos habían tratado de poner ¿qué? En orden. La historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Para empezar, todos los evangelios, todo lo que se dice son cosas que ciertísimas, o sea, acontecieron. Y lo que han estado haciendo los evangelistas es tratando de ponerlas como
en orden, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Nota que él no se incluye ahí, porque él no está entre los primeros. Mateo sí, Juan por supuesto, Marcos también, pero desde otra perspectiva, porque Marcos era el niño, aquel niño que el día de que hacen a Jesús preso, ¿se acuerdan? Que le logran arrancar el vestido, su capa. El niño que estaba allí en el momento que hacen preso a Jesús era un niño que seguía a Jesús para todas partes. Es posible que haya sido sobrino de Pedro. Juan Marcos era un niño, pero era un seguidor de Jesús. Y Lucas no es de los que vio eso de primera mano. Lucas es posiblemente un converso de Pablo más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Y era un médico. Entonces dice, tal como nos la enseñaron los que desde el principio, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Él también lo aprendió de ellos. Dice, y fueron ministros de la palabra. Ellos fueron los que nos enseñaron, dice Lucas. Me ha parecido también a mí, oye bien, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas, como dice allí, por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Qué bonito, ¿no? Porque Lucas era un investigador, era científico, era médico. Tenía esa facultad, esa capacidad de investigar cosas. Y seguramente en algún momento Lucas no se sintió satisfecho con algunas cosas o con algunas formas y maneras como se contaban. Se daba cuenta Lucas, lo que uno se da cuenta cuando lee el Evangelio con atención, que hay cosas que algunos la ponen adelante y hay cosas que otros la ponen atrás. Entonces, de alguna forma, Lucas, me imagino que hizo un mapa de 3 años y empezó a ver qué fue lo primero, qué fue lo segundo, para poner las cosas, ¿por qué? Por orden. Y el evangelio más ordenado de todos, el evangelio de Lucas. Y si quieres ver, tiene una continuación, que es el libro de Hechos. ¿Cómo empieza el libro de Hechos? Dice, ve, en el primer tratado, dice Hechos, ve. Oh Teófilo, ve, porque ¿a quién le escribió el primer tratado? Yo no sé si es que Teófilo pagó por esto. Es posible que era un financista de Lucas, ¿no? En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Qué lindo, porque si alguien quiere leer la Biblia sistemáticamente, una manera correcta de leer Lucas es pegarlo de una vez con Hechos de los Apóstoles. Lucas, la historia de Cristo, sus hechos. Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia ya sin Cristo presente. Cristo asciende y comienza el desarrollo de la iglesia del Señor. Bueno, en muchos aspectos, la iglesia evangélica, y esto es lo que muchos colegas ministeriales no entendieron con esto de los encuentros, que hubo gente que atacó esto de una vez, hermano, como si esto fuera una falsa doctrina. Yo viví con dolor todo esto porque vi personas honorables en el evangelio, reverendos importantísimos, presidentes de concilios respetados. Los vi atacar esto, los encuentros. Leí artículos completos contra los encuentros. Se ensañaron como si esto fuera una falsa doctrina. Y eso traía un dolor a mi corazón, porque yo decía, hay gente que habla en desconocimiento, aunque sean reverendos, aunque sean ministros, hablan en desconocimiento. Y a veces hablan por una experiencia de una persona que hizo allá un encuentro y que tergiversó la verdad de los encuentros. Pero es que eso no es la verdad de los encuentros. Tú tienes que ir tú mismo y probar. Quizás te consigues con uno que tergiversa. Quizás nosotros también, cuando empezamos los encuentros, nosotros fuimos a un encuentro acá con una persona
Y yo dije, si estos son los encuentros, no haremos nunca encuentros. Lo primero que yo dije fue eso. Porque yo tenía una idea por allá vaga de qué debería ser los encuentros. Por lo menos lo intuía. Y un pastor empezó a dar los encuentros. Nunca había hecho encuentros él, o no sé con quién lo hizo él. Y nosotros fuimos a ese encuentro. Y cuando yo vi ese encuentro, fue la locura, una locura. Ahí sí yo dije, y mi propuesta fue, si estos son los encuentros, nosotros nunca vamos a hacer encuentros. Pero no me cerré, sino que esperé un mejor momento. Y yo dije, yo necesito ir a un encuentro con la gente que creó los encuentros. Para ver si es tal cual lo está haciendo este pastor, o aquí hubo excesos y cosas que no se debieron hacer. Y entonces yo compro la idea. Y así fue, tal cual. Cuando nosotros empezamos a ir a Bogotá y un grupo de pastores decidimos traer asesores de allá que nos dieran los encuentros, hermano, quedé fascinado, tocado, ministrado con el encuentro, mi primer encuentro. Yo fui el primero que fui a encuentro con 7 personas de la iglesia. Dios me tocó de una manera tremenda, me bendijo. Y yo dije, nosotros haremos encuentros. Los encuentros van a ayudar a muchísima gente. Los encuentros serán un camino de salvación. Yo digo aquí en la guía, una guía que yo mismo escribí sobre los encuentros, las madrugadas, aquellas madrugadas que yo estaba súper apasionado por esto. Decía, el encuentro es un camino a la salvación, es un camino a la sanidad, es un camino a la libertad, un camino a una vida con propósito. El encuentro es un camino a la llenura del Espíritu Santo. Encuentro cara a cara con Dios. Y definíamos los encuentros como, mire, como decíamos aquí en la guía, dice, el encuentro con Jesús es la experiencia más maravillosa que puede alcanzar el ser humano. El encuentro cara a cara con Jesús es la experiencia más maravillosa que puede alcanzar el ser humano. Oiga, el encuentro es, oiga esto muy bien, pare el oído, hay que oír bien. El encuentro es la primera experiencia de confrontación cara a cara con Dios. Oiga, la primera, no la única. Porque en el camino nos vamos a encontrar con Dios una y otra vez. Vea la vida de Jacob, Betel, una experiencia. Peniel, otra experiencia. Amén. Son experiencias. Pero el encuentro es la primera confrontación cara a cara con Dios, con su palabra, con la palabra de Dios, consigo mismo y con su pasado, donde tendrá la gracia de Dios para arrancarlo totalmente de su vida y podrá reflexionar en su diario vivir y proyectarse con fe a conquistar un futuro mejor. Eso es el encuentro. Lo voy a repetir, ve, el encuentro es la primera experiencia de confrontación cara a cara con Dios, Después, con la palabra de Dios. Después, consigo mismo. Después, con su pasado, donde tendrá la gracia de Dios para arrancarlo totalmente de su vida, ese pasado, sobre todo si fue un pasado que nos lastimó, que nos hirió. Dice, podrá arrancarlo de su vida y podrá reflexionar en su diario vivir y proyectarse con fe a conquistar, escúcheme, un futuro mejor. Los objetivos del encuentro son motivar al creyente al genuino arrepentimiento y a la confesión de sus pecados, profundizar, oiga bien, en sus experiencias prenatales, en la niñez, adolescencia y juventud, y ministrar la cruz, sanidad interior, liberación y la llenura del Espíritu Santo. Entonces en el encuentro, óigame bien, se ministran 5 propósitos. Quiero que usted anote allí los 5 propósitos. Un encuentro tiene que pasearse en este mismo orden en los 5 propósitos del encuentro. El primer propósito del encuentro es la salvación. Seguridad de la salvación.
es mucho más diferente que lo que nosotros hacíamos cuando nos entregábamos en la campaña, que hacíamos la oración y chao. Los que han venido al encuentro saben, aquí tú sabes lo que estás haciendo cuando tú confiesas y al final ya tú sabes, soy salvo. Porque es una experiencia donde tienes seguridad de la salvación. Ese es el primer objetivo del encuentro. Ese objetivo se persigue, se ministra, se imparte y se alcanza. Objetivo logrado. Luego el segundo objetivo del encuentro, ¿verdad? Es la sanidad interior, la sanidad del corazón, la sanidad del alma, la sanidad de las emociones. Y este es un periodo bien importante durante una buena parte del encuentro, porque hay que explorar, hay que ministrar, el Espíritu Santo va guiando. Entonces, esto es un periodo maravilloso. Amo este periodo durante los encuentros porque hay tanta gente herida y golpeada. Por lo menos yo, ya voy a decir esa experiencia, pero ya lo voy a decir, sobre sanidad interior. Luego, el tercer objetivo del encuentro es liberación. Ministrar liberación, fuertemente ministrar liberación. El cuarto objetivo del encuentro, óigame bien, es ministrar la vida con propósito o la visión, como usted lo quiera llamar. Una vez que la persona es salva, que es sana, que es libre, tú le vas a implantar la visión, el propósito de Dios para su vida. Conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Ahora va a saber para qué nació, para qué está aquí, qué es lo que espera Dios de esa persona. Y el quinto objetivo es el objetivo de poder, es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Son 5 propósitos que los 5 se van persiguiendo, se van logrando, se van alcanzando a través del desarrollo del mismo encuentro. Fíjese, los primeros que fuimos a encuentro fuimos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, ministros, maestros. Por supuesto, todos los que fuimos al primer encuentro y al segundo y quizás al tercero, no fuimos por el primer objetivo, aunque nos los impartieron, porque ya éramos salvos. Nosotros no fuimos a conocer el objetivo de salvación ni para ser salvos. Ya teníamos años que le habíamos entregado nuestro corazón a Cristo y no vamos a negar que éramos salvos. Amén. Yo era salvo. Cuando fui al encuentro ya yo era salvo. Pero en el segundo objetivo Dios trató conmigo. Porque aunque era salvo y era ministro y era pastor, habían muchos recovecos en mi alma, en mi corazón, que no habían sido confrontados. Muchas heridas profundas. Y quizás yo desde que me convertí ni había pensado en eso. Uno trata de decir, el que está en Cristo nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, y uno no profundiza en el hecho. No profundiza en el hecho. Y yo hoy reconozco, y los que me conocen saben, porque hay grabaciones de ese tiempo, que yo ministraba siendo un pastor que estaba herido. Yo ministraba, pero yo no había sido ministrado en sanidad interior. Mucha gente no sabe, pero el problema es que la sanidad interior, la guerra espiritual, la prosperidad, fueron temas tabú hace 27 años cuando yo me convertí, hace 26 años, hace 25 años. Todo eso estaba en tela de juicio por la sana doctrina. Entonces los de sana doctrina decían, sanidad interior, falsa doctrina. Liberación, falsa doctrina. Guerra espiritual, falsa doctrina. Prosperidad, falsa doctrina. Entonces nuestras congregaciones no ministraban sanidad interior. Pero gracias a Dios el Espíritu fue fluyendo y nosotros llegamos a estos encuentros y donde fuimos impartidos en el tema de sanidad interior ministrado. Yo tuve un encuentro conmigo mismo, tuve un encuentro con mi pasado y tuve una situación ahí con mi papá que yo pude traer allí para solventar en la cruz a los pies de Cristo. Bueno, de hecho le estoy diciendo papá ahorita. Yo hasta ese día no le llamaba nunca papá. Yo le llamo papá después del encuentro, porque yo nunca le llamé papá. Y le digo, Pacheo, ¿cómo estás? Pacheo, ¿cómo estás? Yo solamente no sabía que tenía que perdonarlo, que tenía que confrontar eso, que tenía que sanar esa situación. Y bueno, yo experimenté sanidad. En un momento donde yo me eché mi buena llorada y sentí que Dios empezó por lo menos un proceso de sanidad en mi vida. La liberación también, muchos, aunque éramos pastores y seamos pastores, necesitamos liberación. No estamos endemoniados,
pero necesitamos áreas en nuestra vida que sean cortadas, maldiciones, que podamos romper toda maldición o raíz de iniquidad que haya en nuestra vida. Situaciones con las que hemos estado lidiando, aún siendo cristianos, y necesitamos liberación. No al mismo nivel quizás de una persona que está recién entregada a Cristo, pero necesitamos liberación. Y nosotros vimos pastores caer boca arriba porque pastoreando necesitaban liberación, es la verdad. Luego, la parte de la visión, cuando te es impartida, ya después que eres salvo, sano, libre, comprendes mejor el propósito de Dios para tu vida. Y lo poderoso, cuando ya todo lo malo ha salido, no pueden dejar la casa vacía. Tienen que llenarla con algo, porque si queda vacía, vuelven los espíritus inmundos. Entonces viene el Espíritu Santo y te llena, y entonces el encuentro corona con aquella preciosa llenura del Espíritu Santo. Entonces el encuentro, óigame bien, significaba, decía el pastor César Castellano en ese tiempo, como que un cristiano asiste a la escuela dominical o a la iglesia, a los cultos de domingo, por 52 semanas, un año completo. O sea que tú agarrabas una persona que en la tradición o en la forma normal de hacer las cosas, te iba un año todos los domingos a la iglesia sin faltar ni uno de ellos, y lo ponías a hablar con uno que acababa de salir de un encuentro de 3 días, y el que salía de un encuentro de 3 días estaba más claro que el que te fue un año, porque es un proceso revolucionario. O sea que es como ir a agarrar a una persona y meterle un año completo de escuela dominical, de palabra, de liberación, de sanidad. Y por eso es que a veces nosotros nos llevamos aquellas sorpresas cuando la gente sale de los encuentros y hablamos con ellos, hablamos con un evangelista ya, hablamos con gente que está emocionada, porque pasaron tantas cosas en el encuentro, hubo tal nivel de sanidad, de salvación, de liberación, de emoción con el Señor, de llenura del Espíritu Santo, que la gente ya hasta habla de manera cristiana, cambia su manera de hablar, cambia su perspectiva. Entonces cuando yo vi los encuentros, yo dije, Señor, esto es glorioso. Esto es glorioso. Después de nosotros la primera vez llevamos 7 personas, la segunda vez llevamos 11 personas, la tercera llevamos como 30 personas, después así fuimos haciendo nuestros encuentros, llevamos como 60 personas, 70 personas, 80, 100, 200, llegamos a ese encuentro hasta de 1000 personas. 800 personas, 700 personas, macroencuentros. Vino el concepto de los macroencuentros, porque en los encuentros, en los libros que están escritos de Bogotá, decía que tú no podías llevar un encuentro más de 60 personas. Y Venezuela rompió con este esquema, porque Venezuela fue el primer país del mundo entero que experimentó los macroencuentros, porque al pastor que nos estaba ayudando a nosotros no le quedó otra alternativa que hacer encuentros con 300 personas, pero no podía estar yendo y viniendo. Él dijo, vamos a darle con 300 personas. Y fuimos los primeros. Él rompió el libro con nosotros. Se rompieron los esquemas, los argumentos. Y nosotros entonces hicimos encuentros, y además tuvimos que servir como en 8 encuentros. En encuentros donde llevamos nuestros líderes, nuestra iglesia, la gente que nos íbamos ganando, nosotros éramos servidores en los encuentros. Entonces, esos encuentros donde uno estaba sirviendo, también estaba recibiendo. Así que es una fantástica bendición. ¿Y por qué le decía ahora yo que estos encuentros, verdad, de alguna forma vinieron a poner algunas cosas en orden? Bueno, por esto, ¿ves? Nuestra visión, que es la visión celular, ¿verdad?, pretende que las personas son ganadas a donde viven, en las casas, en los lugares de trabajo, donde establecemos las células, ¿verdad? La gente, se les predica el evangelio, las personas hacen confesión de fe, las personas son orientadas por la palabra, pero entonces las personas en la célula son invitadas ahora a una actividad que llamamos preencuentro. En nuestro caso, a partir de ahora arranca los preencuentros. Todo lo que tiene que haber en las células, discipulado, viernes, sábado, domingo, en los cultos, todo va a ser preencuentro, ¿ves? Porque tenemos que preparar el corazón de mucha gente para ese encuentro, porque no puede venir nadie al encuentro sin estar, ¿qué?, preparado. Y todos debemos coayudar para ese propósito. Es decir, el líder de célula, el pastor de línea, el pastor de jóvenes, el apóstol Keyson Carrillo, todos los servicios tenemos que hacerlos de preencuentro. Es decir, para todos ayudarnos en ir preparando, aleluya, una masa crítica de personas
que cuando vengan al encuentro cara a cara con Dios, estén debidamente preparados. ¿Estamos de acuerdo? Por eso usted va a ver el tema de este próximo domingo, en mi caso, será un tema de preencuentro. ¿Ves? Este discipulado, estamos otra vez repasando las dinámicas del encuentro. Bueno, luego entonces que la persona va a esos encuentros, a esos preencuentros, se convoca al encuentro. Una vez que se ha planificado toda la logística detrás de los encuentros, hay una logística descomunal, brutal, increíble, un trabajo impresionante, nada fácil, nada sencillo, son muy agotadores, es difícil, por eso mucha gente le huyó a esto, porque implica mucho compromiso de oración espiritual, de búsqueda de Dios y también actitudes físicas, porque no es fácil. Que yo que he ministrado todos los encuentros 3 días, pues no es fácil, no es cosa fácil, no es nada sencillo. Hay que tener salud para poder hacer eso. Conozco un apóstol, yo quiero mucho, que la primera vez que dio un encuentro él solo, 3 días, pues siempre me llevaba a mí. Cuando lo dio él solo, agarró un mes de reposo. Yo dije, y no puede agarrar reposo porque el lunes ya es discipulado, el martes pues encuentro. ¿Sí me entiendes? Se tiene que tener salud. Por eso es que esto es una visión para gente sana. Amén. Entonces, preparan toda la logística, se preparan los guías espirituales, se preparan los guías de servicio, se preparan los administradores del encuentro, todo el mundo cobrando las matrículas, preparando las comidas, preparando que no haya argumento en el encuentro. El encuentro se trata de derribar todos los argumentos, porque los encuentros son una actividad netamente espiritual y necesitamos derribar todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y por eso hablamos de tener un local que esté bien preparado, Dios mediante, siempre aire acondicionado, sobre todo en lugares calurosos, donde haya buen equipo de sonido, buena música, donde el equipo de guías de servicio coayude en la consecución del encuentro, atendiendo a las personas de una manera amable, y el equipo de guías espirituales pues sirvan como pastores asociados que están allí ayudando al apóstol, al pastor a ministrar a las personas en esos 3 días donde todos estamos remando al mismo sitio, por la salvación, la sanidad, la liberación, la visión y la llenura del Espíritu Santo, de todo ese núcleo que está allí. Y como es una actividad tan delicada, es una actividad seria, es una actividad que se requiere mucho de la llenura y la presencia de Dios, entonces todos tenemos que estar a la orden con Dios, en santidad, en bendición, en llenura, en contacto con el Señor. Para mí cada encuentro es una nueva experiencia. Para mí no hay un encuentro igual que otro. Yo hice una guía hace muchos años, pero la guía es solo eso, una guía, porque la guía verdadera, el encuentro es el Espíritu Santo. Y a veces el Espíritu Santo te mueve por un lugar y tú te tienes que mover para donde te mueva Él, pero tienes que tener una guía siempre, una guía, una orientación, y dejar que el Espíritu fluya, ¿verdad? Entonces el encuentro es una actividad increíble, donde siempre hemos hablado y nunca lo hemos hecho, de tomarle fotos a las personas el primer día y luego tomarle fotos cuando la gente sale del encuentro, cómo el rostro les cambia a la gente, se les ilumina el rostro. Eso es lo que hace una experiencia del encuentro. Cuando la gente regresa del encuentro, escúcheme, nadie los conoce, ni su familia los conoce. ¿Qué te pasó? ¿Qué te sucedió en el trabajo? ¿Qué te pasó? Porque el encuentro es algo que cambia al ser humano. No hay nadie que haya tenido en este mundo un encuentro cara a cara con Jesús y que su vida haya seguido siendo la misma. Su vida se altera para bien. Entonces los encuentros son la máxima experiencia o la experiencia más maravillosa que puede alcanzar un ser humano. Por supuesto, la persona fue ganada en la célula. En la actividad de preencuentro comienza su proceso de consolidación. En el encuentro se afianza la consolidación, porque en la consolidación, a diferencia de la evangelización, ¿verdad?, es un proceso. Es decir, la evangelización es un evento. Predicaste, la persona levanta la mano, recibe a Cristo, es salvo, es salvo. Pero la consolidación no es un evento, sino que es un proceso, ¿ves?, que requiere de mucho esfuerzo conjunto de todos los líderes de la iglesia, del pastorado, de la
requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo conjunto para que se cumpla lo que dijo el Señor en Juan capítulo 17, que ni uno solo de ellos se pierda. Hay que cuidar a las personas, hay que cuidar a la gente. Entonces empezamos todos el trabajo y tenemos que trabajar coordinadamente para que nadie se pierda, para que todo el mundo que fue a un encuentro y tuvo un encuentro con Dios, pues sea consolidado, cuidado. Entonces, luego comienza la actividad de post-encuentro. Entonces, si te diste cuenta, tiene pre-encuentro, encuentro y post-encuentro. Amén. Entonces, el pre-encuentro prepara el corazón de las personas para un encuentro cara a cara con Dios. Encuentro es la máxima experiencia de un ser humano. Post-encuentro va a consolidar todo lo logrado en el encuentro. ¿Estamos de acuerdo? Y si vamos un poquito siguiendo la dinámica, una persona antes de un encuentro tiene a otros orando por ellos, a otros que le llevan y le dan la palabra, a otros que le encaminan a la célula, le encaminan a la iglesia, a otros que le convidan y le traen un día a la congregación, a la iglesia, y lo traen al encuentro. Pero en el post-encuentro la persona va siendo ministrada con toda esa fuerza que viene del encuentro para que empiece a orar por sí mismo, para que empiece a leer la Biblia por sí mismo, para que empiece a ir a la célula por sí mismo, para que empiece a venir a la iglesia por sí mismo. Y ojalá en el futuro, en las escuelas de líderes, no solo ore por sí mismo, sino por otros, como se oró por él. No solo lea la Biblia para sí mismo, sino que se la dé a otros como se la dieron a él. Y no solo venga a las células y a la iglesia, sino que él también se vaya convirtiendo en una persona que traiga a otros, ¿verdad? A la célula, a la iglesia y a toda la actividad que él mismo participó. Amén. Entonces, el proceso corona después de 12 semanas con el post-encuentro, pre-encuentro, encuentro, post-encuentro. Y se puede decir que una persona que ha tenido un encuentro cara a cara con el Señor, ¿verdad? Luego ha tenido un post-encuentro exitoso, presencial, impartido, ministrado, es una persona que ya está consolidada en la fe. ¿Qué significa la palabra consolidación? Significa dar solidez a una vida. Esa es la palabra consolidación, dar solidez a una vida. Entonces, una persona que hizo el proceso preencuentro, fue ganada en la célula, vino a la congregación, hizo el preencuentro, estuvo presencialmente en el encuentro, fue impartida en los 5 propósitos del encuentro, luego vio todas sus clases de post-encuentro. Hermano, por eso es que nosotros hasta hacemos un evento de graduación, hasta les damos un certificado, porque para nosotros estamos hablando de una persona ya consolidada en la fe. Amén. Una persona que ya va caminando para ser un discípulo, ¿ves? Ya era un creyente, ahora va caminando a convertirse en un discípulo. Amén. Y luego entonces esa persona va a ir a lo que nosotros conocemos como las escuelas de liderazgo, las academias de líderes, donde ya va a avanzar más en su proceso de crecimiento, en su proceso de discipulado, y va a aprender la doctrina, los primeros rudimentos de la palabra de Dios, va a aprender la visión de la congregación, el poder de la visión en cada uno de los libros que Dios me permitió escribir para la congregación. Luego va a avanzar al poder del liderazgo para ser empoderado también como un líder capaz de reproducir la obra de Dios. Va a ser trasladado, llevado a un reencuentro, que es un encuentro pero más poderoso, porque el encuentro es para nuevos, el reencuentro es para líderes, mucho más profundo, mucho más poderoso. Y entonces la persona va a ser lanzada a que la persona vaya a hacer todo lo que se hizo cuando él o ella eran nuevos creyentes. Amén. Fueron ganados, fueron consolidados, fueron discipulados y fueron enviados. Y ahora ellos están capacitados, facultados para ganar, para consolidar, para discipular y para enviar a otros. Dígame amén y dele un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. En la palabra de Dios, para ir terminando, tenemos muchas historias de encuentros. Yo oriento a la gente. Oiga bien, oriento al pastorado
oriento a la gente. La gente dice, deme una guía de preencuentro. O sea, la gente cree que usted le da los boquejos y toma, predica. A mí no me gusta pedir guía de nada, de nada. Porque me gusta que Dios me hable a mí. Me gusta yo entender lo que estoy haciendo, no predicar mensajes de otro. Entonces es necesario comprender la esencia de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entender qué es un preencuentro, para qué es, cuál es el objetivo de un preencuentro, a qué es lo que se está apuntando, qué es un encuentro, cuál es el objetivo, a qué es lo que se está apuntando, qué es un posencuentro, cuál es el objetivo, a qué es lo que se está apuntando. ¿Usted recuerda cuando estábamos en primaria y secundaria? No sé si a usted le pasó como a mí, que llegaban los profesores, los maestros y empezaban a dar una clase y lo primero que decían era el objetivo. ¿Sí o no? ¿Para qué te decían el objetivo? Para señalarte el destino final de eso que apenas iba a empezar a ver, para apuntar a algo. Mucha gente, yo creo que a veces el maestro sabe para qué es el objetivo. Y muchos que lo escriben el objetivo ni siquiera saben. Yo entendí esto del objetivo, fue aquí. Entendí que el objetivo es muy importante porque el objetivo te señala un camino. El objetivo te dice, esto es porque vamos para allá. Y entonces después todo lo que tú hagas va apuntando a que eso se cumpla. Entonces lo importante aquí es tener en cuenta el objetivo de una célula, el objetivo de un preencuentro, el objetivo de un encuentro, el objetivo de un posencuentro, el objetivo de la escuela de líderes. Amén. Que tengamos claridad para qué son cada una de esas cosas. Entonces la gente me dice, pastor, apóstol, y al principio yo lo hacía, le daba los temas de preencuentro y hacía el bosquejito. Pero yo digo, ¿quiere dar un preencuentro efectivo? Busquen la Biblia. Todas las personas que se encontraron con Jesús, todas, y vea lo que sucedió antes del encuentro. Eso es un preencuentro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted se va donde la mujer samaritana y revisa todo lo que aconteció antes de lo que fue efectivo para ella en el encuentro con Jesús. Y todo eso, Dios le va a dar a usted pasos para un preencuentro. Vea lo que pasó con el paralítico de Betesda, por ejemplo. Antes de que se le apareciera a Jesús, eso es un preencuentro. El corazón fue siendo, ¿qué? Preparado. Vea lo que le pasó a la mujer de flujo de sangre. Ella fue corriendo porque se volvió loca. No, ella fue corriendo porque ella primero, ¿qué? Oyó hablar de Jesús. Nadie fue a un encuentro sin estar preparado. La mujer de flujo de sangre sabía lo que fue al encuentro con Jesús. ¿Sí o no? Bartimeo sabía a lo que fue al encuentro con Jesús. ¿Sí o no? La mujer sirofenicia estaba muy clarita de a qué fue al encuentro con Jesús. El centurión, el siervo del centurión, sabía a qué iba al encuentro con Jesús. Oyeron hablar de Jesús, se llenaron de fe. Incluso aquellos 4 que cargaron un hombre, ¿verdad? Y lo llevaron al encuentro con Jesús. Quizás el que iba en la camilla no tenía fe, pero dice la palabra, al ver Jesús, la fe de ellos, de los 4 que llevaron al paralítico cargado y abrieron el techo en una casa. Implica que también nosotros, los que llevamos gente a encuentro, tenemos que tener fe por la gente. Amén. Porque a veces Dios hace cosas por la fe de la persona, pero a veces Dios hace cosas por la fe de nosotros. Amén. Entonces, hay muchos temas de preencuentro. Y me fascina, y el que más me gusta, y creo que es el encuentro que para mí es el encuentro base para ministrar la visión, es el encuentro del apóstol Pablo. ¿Por qué el encuentro del apóstol Pablo? Porque el encuentro del apóstol Pablo, ¿cuánto duró? 3 días. Su encuentro duró 3 días. De allí es donde viene el principio de los 3 días. El mejor de los apóstoles, el mejor de los discípulos, el mejor de los apóstoles de Cristo es Pablo. Y eso nació en un encuentro cara a cara con Dios, camino a Damasco. Escúcheme, pero ahí no empezó todo. Porque uno no puede decir, ay, se encontró con Dios así por ósmosis. No, Pablo tuvo su preencuentro. ¿Sí o no? Uno pudiera decir, ¿cuál fue el preencuentro de Pablo? Yo diría, la predicación de Esteban. No hubo mejor preencuentro que ese. Pablo escuchó desde la A hasta la Z, desde el principio a fin, todo lo que Esteban predicó.
tenía en sus brazos la ropa de Esteban y escuchó toda la predicación. Sea que se entregó, sea que no se entregó, seguía siendo enemigo, pero ya estaba impartido, ya estaba ministrado. Seguía siendo perseguidor, seguía siendo enemigo, pero dice su Biblia y dice mi Biblia que la palabra de Dios, ¿qué pasa? No retorna vacía, sino que hace todo aquello para lo cual es enviada. Y cuando Esteban habló la palabra penetró el corazón de Pablo. Así, Pablo entonces se va camino a Damasco. Y ahí en el camino a Damasco es cuando él tiene su primer encuentro cara a cara con Dios. Un encuentro fantástico. Pero Dios le da instrucciones con mucha claridad de ir a un lugar donde lo va a tener ¿cuánto tiempo? 3 días, sin comer, sin beber y sin ver. Serían encuentros buenos, eso sería más barato, ¿verdad? Con ayuno severo. Por lo menos nos ahorraríamos los costos. Y en esos 3 días yo estoy seguro que Jesús le reveló la salvación, Jesús le reveló la sanidad, lo empezó a sanar de su pasado. Jesús lo liberó de las ataduras de la religiosidad, de la religión. Jesús le mostró su futuro y Jesús lo llenó del Espíritu Santo. Porque usted ve que el encuentro de Pablo termina con Ananías viniendo, orando por él y bautizándolo en agua, y también lo bautizó el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. O sea que en Pablo se ve todo el proceso de lo que hace un encuentro. Y usted ve que cuando Pablo sale del encuentro, dice la palabra, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Porque el que sale de un encuentro ya sale predicando. No, chamo, tuve una actividad tremenda, tienes que ir, no sé qué más. Oye, bonito, tienes que ir. Porque la gente sale predicando enseguida. Que no lo saben todos, no lo saben todos. Pero tienen una emoción tan grande de haber experimentado el nuevo nacimiento, sanidad, liberación, que ya empiezan a hablar. Pero después, más tarde, a Saulo lo están persiguiendo y lo toma Bernabé y se lo llevan porque hay que discipularlo. Él fue ganado, fue consolidado, fue discipulado, y en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles fue enviado. Yo veo en Pablo que se cumplió, que fue ganado, consolidado, discipulado y enviado. Y cuando ese proceso se cumple, hermano, aleluya, ahí tenemos un discípulo, un ministro, una ministra del Señor. Una de las cosas que me honra es que de todas las iglesias que hoy tenemos hijas, que llegamos a 29 iglesias hijas, todos los hermanos que están pastoreando la iglesia del Señor, MCM, 29 iglesias, todos ellos hicieron preencuentro conmigo, hicieron encuentro, hicieron posencuentro, hicieron escuelas, los graduamos, hicieron reencuentro, los enviamos, fueron líderes de célula y hoy son pastores. Hoy son pastores, conocen la visión, y cualquier persona en la iglesia que haga ese mismo proceso está facultado para que un día el Señor lo llame, lo unja y lo envíe al ministerio. Amén. Así que bueno, hoy quiero abrir ese espacio para que nos switchemos todo, porque estamos con las primicias aquí. Tenemos a diciembre, Navidad, la palabra profética, ¿verdad? La palabra del reinicio, todo eso lo tenemos aquí. Y las primicias, después de las primicias, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Pero hoy vamos, todo haga aquí así, pase el switch, páselo así y diga encuentro. Ahora todo el mundo aquí, ¿qué? Encuentro. El lenguaje encuentro. En el banco de alimentos que hay que hablar, encuentro. En las células que hay que hablar, encuentro. En los cultos de jóvenes que hay que hablar, encuentro. En las actividades especiales, encuentro. Amén. Aleluya. Y vamos a orar al Señor para que este próximo encuentro, domingo en la noche, 27, a las 6 de la tarde comienza. Lunes 28, lunes de carnaval. Como los cristianos no celebramos carnaval, venimos a encuentro. Y el martes 1 de marzo, encuentro con el Señor, cara a cara con el Señor. Venimos con el Señor, orar para que haya una buena asistencia, orar para que todo el que venga sea impactado por el poder de Dios, orar para que haya milagros, sanidades, prodigios, maravillas, para que el Señor comience un proceso indetenible de gloria, de bendición, de victoria. Este año tendremos 4 encuentros con la ayuda y la gracia y el favor de Dios, y bautizaremos a muchos de esos encuentristas, ojalá a todos,
Y le pedimos al Señor que ni uno solo de esos encuentristas se pierda. Amén. Así que bueno, oramos para terminar por ese futuro encuentro, el próximo, el inmediato que tenemos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por esta palabra que hoy hemos recibido. Señor, vuelve a abrir en nuestro corazón esa pasión y compasión por los encuentros, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Señor, queremos ser vaso en tus manos, que nos uses como vaso, como instrumento en tus manos para salvación, como instrumento para sanidad, como instrumento para libertad y liberación, como instrumento, aleluya, para dar tu palabra, la visión y los propósitos eternos del Padre, como instrumento para ministrar la llenura del Espíritu Santo. Padre, que tu gloria descienda en estos próximos encuentros, que la nube de tu gloria descienda y se pose por siempre en cada vida, en cada hogar, en cada casa, en cada familia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, desde ya genera sensibilidad en los corazones de la gente de la célula, de los nuevos, de los que aún no te conocen. Señor, estos próximos días, semanas antes del encuentro, prepara los corazones, Señor, para un encuentro fantástico, glorioso con Cristo Jesús. Te lo pedimos, Dios, y a ti te damos la gloria y la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira los sueños, objetivos, ilusiones, metas, propósitos, aleluya, de mis hermanos que este año te honraron con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos, Señor. Padre, queremos empezar a oír testimonios, Señor, como ya lo hemos empezado desde ya, de lo que tú estás haciendo con estas primicias. Sé que tu bendición reposará en sus casas, en sus vidas, en sus trabajos, en lo que son, en lo que aman, en lo que representan. Que este año, Señor, tú llenarás sus graneros con abundancia y sus lagares rebosarán de mosto, Señor. Que este año tú los miras con agrados a ellos y a su ofrenda, Señor. Aleluya. Y que les bendices con abundancia y les multiplicas grandemente. Padre, aquí hay sueños, Señor. Aquí hay llanto, aquí hay peticiones, clamores, rogativas, Señor. Padre, concede las peticiones de cada corazón. Hazlo, mi Dios, como testimonio de que tú no fallas, Señor. De que honrarte con las primicias es lo mejor que pudimos hacer, porque empezamos a ver respuesta inmediata. Así como hemos visto ya en la iglesia que llegaron, Señor, los camiones, aleluya, con el pego, con la cerámica, ahora hoy con la cocina, con la nevera, con los lavaplatos, todo de acero inoxidable, la cocina industrial, la licuadora industrial, los implementos de cocina, las posetas, las cerámicas de los baños, el cemento. De verdad, sucedió un lunes después de una primicia. Creemos que las primicias desatan cosas y que eso es una evidencia, Señor, de que así como llegaron esas gandolas, Señor, y no dejan de llegar, justo después de una primicia, levante su mano, allí vienen gandolas de bendición para tus hijos y para tus hijas y para las familias que este año te honramos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas y sobre todo con nuestra ofrenda de primicia. En el nombre poderoso de Jesús. Así lo creo, Señor, y así lo veré. En el nombre poderoso de Jesús. La bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo, la bendición de Dios Espíritu Santo sea sobre todos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Hasta el próximo discipulado, donde continuaremos hablando de la dinámica de los encuentros. Bendiciones.